Y nos vamos a México. En México, integrantes o supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación dieron una demostración de poder. Ciudad de México está a punto de convertirse en el escenario de una guerra entre carteles. Y todo empezó con un video de menos de un minuto. El martes 14 de julio de 2026, un grupo de hombres armados y encapuchados, con chalecos marcados con las siglas CJNG, publicó un mensaje dirigido a dos organizaciones que llevan más de una década controlando el narcomenudeo y la extorsión en la capital, la Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac. La amenaza es directa. La pregunta que nadie ha respondido todavía es ¿qué tan real es y qué tan grande puede llegar a ser lo que se viene? En el clip, más de una decena de sujetos con rifles AK y chalecos tácticos aparecen frente a cámara, mientras uno de ellos lee un comunicado desde un teléfono celular. El mensaje no deja espacio para la ambigüedad. Acusan a la Unión Tepito y al Cártel de Tláhuac de cobrar piso y extorsionar a vecinos y comerciantes usando el nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación sin autorización. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en México minuto a minuto, suscríbete. Porque lo que parece una simple disputa de nombre esconde algo mucho más profundo, una organización que atraviesa el momento más inestable de toda su historia, intentando, al mismo tiempo, tomar la ciudad más grande del país. Empecemos por lo que dice el video, palabra por palabra, porque los detalles importan. Aviso a toda la población de la Ciudad de México y Estado de México. Vamos por todos los extorsionadores y cobrapisos de la Unión Tepito y Cartel de Tláhuac, esos falsos que dicen ser de la empresa. Ya se les acabó su mina de oro, dice el hombre que lee el comunicado. Después menciona nombres concretos, el Yayo, el Macero y un tal Lick Vallarta, a quienes acusa de matar y molestar a gente inocente usando el nombre del cártel de las 4 letras. Incluso señala que ese último personaje se protegería con la Fiscalía de Ecatepec. Son acusaciones graves, hechas por un grupo armado, sin que exista ninguna imputación oficial contra esas personas. Y eso, aunque parezca un detalle menor, cambia por completo cómo hay que leer este episodio. Porque aquí no estamos ante una autoridad diciendo quién delinque y quién no. Estamos ante un cartel que se autoproclama juez, jurado y verdugo de otros criminales y que utiliza el video como arma de guerra psicológica. Las autoridades capitalinas, hasta el momento, no se han pronunciado sobre el contenido ni sobre la amenaza de guerra entre grupos rivales. Analizan el origen del material y buscan confirmar su autenticidad antes de moverse. Ese silencio institucional, en un caso como este, no es tranquilidad, es cautela forzada ante un fenómeno que llevan años sin poder frenar del todo. Para entender por qué este video importa, hay que mirar a quién amenaza. La Unión Tepito no es un grupo improvisado. Se formó entre 2009 y 2012 a partir de desertores del cartel de los Beltrán Leiva y de la familia michoacana. Empezó como algo pequeño, extorsión con la modalidad de gota a vendedores callejeros, negocios locales, bares y antros. Con los años se expandió a las 16 alcaldías de la ciudad, con mayor fuerza en Cuauhtémoc, Iztapalapa, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, además del centro histórico y la zona rosa. Su fundador, Raúl Rojas Molina, alias Mi Jefe, fue capturado en 2020. Su sucesor, Eduardo N., alias El Chori, cayó en 2024. Desde entonces, dos subordinados conocidos como El Manzanas y el Elvis quedaron al frente. Es decir, la organización ya perdió 2 liderazgos en 5 años y sigue operando. Eso dice algo sobre su estructura y también sobre lo difícil que será para el CJNG desplazarla solo con un video. El otro destinatario, el Cártel de Tláhuac, opera principalmente en el oriente de la capital y en municipios colindantes del Estado de México. Es un grupo con menos proyección mediática que la Unión Tepito, pero con presencia territorial suficiente como para que el CJNG lo considere un obstáculo. Ambos grupos comparten algo. Llevan años cobrando piso, extorsionando y disputándose territorio en una ciudad de más de 9 millones de habitantes. Y ahora, según el video, el CJNG quiere quitarles esa plaza con el argumento de que están manchando su nombre. Pero aquí viene el primer giro real, el que separa este video de una simple bravuconada grabada con un celular. Esto no es la primera vez. En mayo de 2026, apenas semanas antes de esta grabación, presuntos integrantes del CJNG ya habían lanzado amenazas casi idénticas contra grupos que operaban en las alcaldías Xochimilco y Tlalpan. El 28 de mayo apareció un video con cerca de 10 hombres, uniformes oscuros, chalecos con las siglas del cartel y armamento de alto poder, incluyendo rifles de asalto y ametralladoras con cintas de munición. En el material, los sujetos afirmaban que la limpia ya empezó, contra células locales acusadas de extorsión, cobro de piso, robo y secuestro.
Ese mismo mensaje apareció también impreso en una narcomanta abandonada en San Andrés Aguayucan, en Xochimilco, firmada con las siglas CJNG y un distintivo adicional, las letras GDS. ¿Qué significa GDS? Ahí está la pieza que conecta todo. Corresponde a la gente del Serio, una facción del CJNG que ha cobrado fuerza en los últimos años bajo el mando de una figura conocida como El Serio, vinculado directamente a Audias Flores Silva, alias El Jardinero, el hombre encargado históricamente de la seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes. Esta facción ha sido clave en la expansión del cartel hacia estados como Guerrero, Morelos, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas, y su método de trabajo incluye algo muy particular: documentar su avance con fotos y videos armados, exactamente el mismo patrón que ahora se repite en la capital del país. La fiscal general de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, se pronunció sobre el episodio de mayo. Dijo que existía una investigación abierta sobre las mantas del grupo criminal en Xochimilco, pero que no había información para revelar en ese momento. Es una respuesta prudente, pero también reveladora. Las autoridades sabían, desde hace más de un mes, que el CJNG estaba dejando marcas verificables de su intención de expandirse hacia el sur de la capital. Y aún así, el fenómeno no se detuvo. Al contrario, escaló de una alcaldía periférica a una amenaza directa contra los dos grupos más consolidados de la ciudad. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora lo cambia todo. Porque para entender por qué el CJNG se mueve así, justo ahora, hay que retroceder a un episodio que partió en dos la historia reciente del cartel. El 22 de febrero de 2026, fuerzas federales mexicanas, con apoyo de inteligencia estadounidense, ejecutaron un operativo en un predio rural de Tapalpa, Jalisco. El objetivo era Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, fundador y líder histórico del CJNG durante más de una década. Las autoridades lo habían localizado gracias al rastreo de una de sus parejas sentimentales, quien lo visitó en la propiedad. Cuando las tropas avanzaron, los hombres de seguridad del Mencho abrieron fuego. Él y dos de sus escoltas murieron en el enfrentamiento. Según la versión oficial de la Sedena, el Mencho falleció durante el traslado aéreo hacia la Ciudad de México. La Fiscalía General de la República confirmó su muerte al día siguiente, tras un análisis forense del cuerpo. Lo que pasó después fue una réplica de violencia en al menos 6 estados. Se registraron narcobloqueos, quema de vehículos y ataques a comercios en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Aguascalientes y Tamaulipas. El saldo, según el propio secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, fue de 28 militares muertos, entre ellos 25 elementos de la Guardia Nacional caídos en ataques en carreteras horas después del operativo. Del lado criminal, se reportaron 46 muertos y 72 detenidos, combinando la acción en Tapalpa y los bloqueos posteriores. Fue, según analistas de seguridad, el golpe más importante contra el CJNG desde su fundación. Y ahí está el dato que la mayoría de la gente no conecta todavía. La muerte de El Mencho no eliminó al cartel, lo fragmentó en una nueva cúpula de poder, y esa fragmentación es exactamente lo que estamos viendo reflejado en las calles de la Ciudad de México 5 meses después. En julio de 2026, el Centro Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos actualizó su guía sobre grupos terroristas y reveló que 3 hombres se reparten ahora el poder que antes concentraba un solo líder. El primero es Juan Carlos Valencia González, alias el 03 o el R3, hijastro de El Mencho e hijo de Rosalinda González Valencia. Reportes periodísticos lo señalan como el nuevo líder de facto de la organización, con doble nacionalidad mexicana y estadounidense y con una recompensa de $5 millones ofrecida por el Departamento de Estado por información sobre su paradero. El segundo es Julio Alberto Castillo Rodríguez, el Chorro, vinculado al primer círculo de mando por su relación con Jessica Oseguera, la Negra, hija de El Mencho, y con base de operaciones señalada en Colima. El tercero es Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo, jefe de la célula conocida como Comando 90, señalado por coordinar campamentos de entrenamiento y por su presunta relación con el caso del Rancho Izaguirre. ¿Por qué importa esto para entender el video del 14 de julio? Porque una organización con 3 cabezas repartiéndose el poder necesita, más que nunca, demostrar dominio hacia afuera. Necesita que sus células regionales, como la gente del Serio, sigan expandiéndose y visibilizando su marca en territorio nuevo, para que ni rivales ni disidencias internas lean la muerte de El Mencho como una señal de debilidad. Y no hay territorio más simbólico para proyectar poder que la capital del país. Pero esta tampoco es la primera incursión del CJNG en la Ciudad de México.
La historia se remonta a mayo de 2018, cuando apareció la primera narcomanta formal del cartel en un puente de la colonia Tlaxpana, alcaldía Miguel Hidalgo, exigiendo al entonces fiscal capitalino que actuara contra líderes de la Unión Tepito. Un año después, el 24 de julio de 2019, 2 ciudadanos israelíes fueron asesinados en la Plaza Arts Pedregal en un hecho atribuido al cartel. El 26 de junio de 2020, un comando del CJNG emboscó sobre Paseo de la Reforma al entonces titular de la Secretaría de Seguridad Capitalina, Omar García Harfuch, hoy secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal. Sobrevivió, pero el vehículo quedó destrozado por los disparos. En 2021, el cartel amenazó en video a la periodista Azucena Uresti, un episodio que marcó un antes y un después en el uso de la intimidación audiovisual como herramienta de presión pública. Y hay un antecedente más reciente y menos conocido. En octubre de 2024, según reportes periodísticos, el CJNG habría pactado una alianza con la organización conocida como Anti-Unión Tepito para disputar el control de la extorsión y el narcomenudeo en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza. Entre el 25 y el 28 de octubre de ese año, se registraron 6 ejecuciones en esa colonia. El gobierno de la jefa de gobierno Clara Brugada respondió desplegando cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con apoyo de la Secretaría de Marina y el Ejército. Ese mismo mes, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a 10 presuntos integrantes de una célula del CJNG dedicada a la venta de droga en las alcaldías Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco. Es decir, el terreno que hoy aparece amenazado en los videos de mayo y julio de 2026 ya tenía presencia documentada del cartel desde antes, con detenciones de por medio. ¿Y qué hay del liderazgo local dentro de la capital? Según información atribuida a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y citada por el periodista Antonio Nieto, el cartel mantenía bases de operación en distintos puntos al sur y oriente de la zona metropolitana del Valle de México. Dentro de esa estructura destacó, en años anteriores, un personaje identificado como Comandante Flaco, señalado como el encargado de disputar la plaza de la alcaldía Cuauhtémoc a la Unión Tepito, con presunto control de puntos de venta en Xochimilco, Chalco y Los Reyes, además de la jefatura de plaza en Ciudad Nezahualcóyotl. Ese nombre no aparece en el video del 14 de julio, lo que sugiere que la estructura de mando local pudo haberse reacomodado, algo consistente con la reorganización general que vive el cartel a nivel nacional tras la muerte de El Mencho. Aquí es donde conviene ser honestos sobre lo que no sabemos, porque es tan importante como lo que sí. Ni la autenticidad del video del 14 de julio, ni la identidad exacta de los hombres que aparecen en él han sido confirmadas por ninguna autoridad. Las acusaciones contra El Yayo, El Macero y Lic Vallarta provienen únicamente del propio comunicado leído por hombres armados y encapuchados, no de una investigación judicial abierta contra ellos. No existe, hasta el momento, ningún pronunciamiento oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmando un plan de expansión, ni una fecha para el inicio de hostilidades directas. Lo único verificado es la existencia del video, su viralización desde el fin de semana previo al martes 14 y el patrón de amenazas similares documentado en mayo. Lo que sí puede decirse con más certeza es esto. La Ciudad de México lleva 8 años viendo aparecer, de forma intermitente, la firma del CJNG en sus calles, y cada aparición ha sido más organizada que la anterior. De una manta colgada en un puente en 2018, se pasó a un atentado contra un funcionario de seguridad en 2020, después a videos de intimidación contra periodistas, luego a alianzas documentadas con células locales en 2024 y ahora a una declaración de guerra abierta y filmada contra 2 organizaciones consolidadas. Ese patrón, más que cualquier frase suelta de un comunicado, es la verdadera amenaza que enfrenta la capital. La Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac llevan más de una década sobreviviendo a capturas, fragmentaciones internas y disputas territoriales sin desaparecer del mapa criminal de la ciudad. El CJNG, por su parte, atraviesa el momento más frágil de su historia reciente, sin su fundador, con 3 hombres repartiéndose un poder que antes era de uno solo, y con una facción regional, la gente del Serio, empujando una expansión que necesita demostrar fuerza para sostenerse. Ninguno de los 2 bandos puede permitirse mostrar debilidad justo ahora. Y esa es, en el fondo, la razón por la que un video de menos de un minuto puede terminar convirtiéndose en el detonante de la próxima ola de violencia en la capital del país. Las autoridades siguen investigando. La ciudad, por ahora, solo puede esperar y observar.